Capítulo 4. De cómo el Corderillo de Dios propuso una cuestión a Fray Elías, custodio de un lugar de baile Spoleto, y porque Fray Elías le contestó soberbiamente, partió y fuese camino de Santiago, donde halló a Fray Bernardo y le contó esta historia. En el principio y comienzos de la orden, cuando los frailes eran pocos y no tenían lugares fijos, fuese San Francisco por su devoción a Santiago de Compostela, llevándose consigo algunos frailes, uno de los cuales fue Fray Bernardo. Andando juntos de esta suerte por el camino, encontró en cierta tierra un pobrecito enfermo, apiadándose del cual dijo el santo a Fray Bernardo: «Hijo mío, quiero que permanezcas aquí para cuidar a este enfermo». Fray Bernardo se arrodilló humildemente e inclinando la cabeza en señal de obediencia quedóse en aquel lugar, y San Francisco y sus compañeros continuaron la peregrinación a Santiago. Llegados que hubieron allá, y pasando la noche en oración en la iglesia de Santiago, le fue revelado por Dios a San Francisco que debía ocupar muchos lugares en el mundo, porque la orden suya debía extenderse y crecer en gran multitud de frailes, y por esta revelación comenzó San Francisco a fundar conventos en aquella comarca. Volviendo San Francisco por el mismo camino, encontró a Fray Bernardo y al enfermo con el cual la había dejado ya del todo curado, por lo cual San Francisco concedió a Fray Bernardo que al año siguiente fuese en peregrinación a Santiago. San Francisco volvió al valle de Spoleto y estaba en un lugar desierto con Fray Maseo, Fray Elías y otros, los cuales cuidaban mucho de no molestar o estorbar a San Francisco en la oración, y esto hacíanlo por la gran devoción que le tenían y por saber que Dios les revelaba grandes cosas en sus oraciones. Sucedió cierto día que hallándose San Francisco en la selva orando, llegó a la puerta del convento un joven hermoso vestido de caminante, el cual llamó precipitadamente con desusado modo de llamar. Fue Fray Maseo y abrió la puerta y dijo a aquel joven: «¿De dónde vienes, hijito? Que no parece sino que nunca has estado aquí y has llamado tan desusadamente». Respondió el joven: «Pues ¿cómo debo llamar?», dijo Fray Maseo. «Da 3 golpes despacio, uno después de otro y espera, pues el hermano rezará el Padre Nuestro y vendrá a abrirte, y si en ese intervalo no viene, llama de nuevo». Contestó el joven: «Llevo mucha prisa y por eso llamé tan fuerte, porque he de hacer un largo viaje y he venido aquí para hablar con Fray Francisco, mas como hallase ahora en la selva haciendo oración, ve y llámame a Fray Elías, porque quiero proponerle una cuestión, pues entiendo que es muy sabio». Fuese Fray Maseo y dijo a Fray Elías que fuese a verse con el joven, mas éste se escandalizó y no quiso ir. Así las cosas, Fray Maseo no sabía qué hacer, ni qué responder al caminante, pues si decía que Fray Elías no podía salir, mentiría, y si decía que se había turbado y no quería ir, temía darle un mal ejemplo. Acongojado con estos pensamientos, el joven llamó de nuevo como la vez primera, y poco después volvió Fray Maseo a la puerta y dijo al joven: «No has cumplido mis instrucciones en tu llamada», contestó el joven. «Fray Elías no quiere venir a hablar conmigo, pero venle y di a Fray Francisco que yo he venido para hablar con él. Y como no quiero impedirle la oración, dile que me envíe a Fray Elías». Entonces fue Fray Maseo en busca de San Francisco, el cual oraba en la selva con la cara envuelta al cielo, y manifestóle la embajada del joven y la respuesta de Fray Elías. Y aquel joven era un ángel de Dios en forma humana. Entonces San Francisco, sin moverse de aquel lugar y sin bajar la cabeza, dijo a Fray Maseo: «Ve y dile a Fray Elías que por obediencia vaya inmediatamente a recibir al joven». Oyendo Fray Elías el mandato de San Francisco, fuese a la puerta muy turbado e impetuosamente, y con gran ruido abrió la puerta y dijo al joven: «¿Qué quieres?». Contestó el joven: «Espera, hermano, que te pase la turbación con que ahora apareces, pues la ira transforma el ánimo y no deja entender la verdad». Y dijo Fray Elías: «Dime qué quieres de mí». Contestó el joven: «Quiero preguntarte si a los que observan el Santo Evangelio es lícito comer lo que le ponen delante, conforme a lo que Cristo dijo a sus discípulos».
Y te pregunto también si es lícito alguno mandar cosa contraria a la libertad evangélica. Fray Elías contestó con soberbia: yo sé bien lo que me preguntas, pero no te voy a contestar. Vete a cumplir tus deberes. El joven añadió: mejor sabría yo contestar a esta pregunta que tú. Entonces Fray Elías, muy turbado, cerró furiosamente la puerta y se retiró. Luego comenzó a pensar en la pregunta y a dudar entre sí mismo y no lo sabía resolver. Y como era vicario de la orden y había ordenado y hecho la constitución fuera del Evangelio y de la regla de San Francisco de que ningún fraile comiese carne, aquella pregunta parecía dirigida expresamente contra él. Por lo que, no sabiendo por sí mismo resolver la dificultad y recordando la modestia del joven que le había dicho que sabía resolver la cuestión mejor que él, volvió a la puerta con objeto de interrogarle sobre su pregunta, pero ya se había ausentado, porque la soberbia de Fray Elías le hizo indigno de que hablase con aquel ángel. Después de esto, San Francisco, a quien Dios revelaba todas las cosas, volvió de la selva y con mucha energía y voz alta reprendió a Fray Elías, diciendo: mal hicistes, soberbio Fray Elías, alejando de nosotros al santo ángel que venía a instruirnos. En verdad te digo que temo mucho que tu soberbia no te condene a morir fuera de la orden. Y así sucedió después, pues Fray Elías murió fuera de la orden, en el mismo día y hora en que el ángel se había ido. Apareció en la misma forma a Fray Bernardo, que volvía de Santiago, cuando hallábase a la vera de un gran río. Le saludó el ángel en su propia lengua, diciéndole: la paz de Dios sea contigo, buen hermano. Y maravillándose mucho Fray Bernardo y considerando la belleza del joven y la lengua de su patria con que le hablaba, y había hecho la salutación pacífica, le preguntó con semblante alegre: ¿de dónde vienes, buen joven? Y el ángel le respondió: vengo del lugar donde vive San Francisco. Fui a hablar con él, pero no he podido porque hallábase en la selva, absorto en las contemplaciones de las cosas divinas, y no he querido estorbarle. Moran en el mismo lugar Fray Maseo, Fray Gil y Fray Elías. Fray Maseo me ha enseñado a llamar a la puerta, según lo hacen los frailes, pero Fray Elías no me quiso contestar a cierta pregunta que le hice, y aunque después se arrepintió y quiso verme y oírme, no lo ha logrado. Después de estas palabras dijo el ángel a Fray Bernardo: ¿por qué no pasas a la otra ribera del río? Porque, contestó Fray Bernardo, temo el peligro que veo por la profundidad de las aguas. El ángel replicó: pasemos juntos y no temas. Y tomándole de la mano, en un abrir y cerrar de los ojos, púsole a la otra parte del río. Entonces Fray Bernardo conoció que aquel era un ángel de Dios y con gran reverencia y alegría dijo en alta voz: oh ángel bendito de Dios, dime cuál es tu nombre. A lo cual contestó el ángel: ¿por qué quieres saber mi nombre, que es maravilloso? Dicho lo cual, desapareció el ángel y dejó a Fray Bernardo muy consolado, tanto que hizo el camino con mucha alegría, considerando el día y la hora en que el ángel se le había aparecido. Llegando al lugar donde se hallaba San Francisco con los referidos compañeros, les contó por orden cuanto le había ocurrido, y todos conocieron ciertamente que aquel joven era el ángel en que se había aparecido el mismo día y a la misma hora a él y a los otros, y dieron gracias a Dios. Amén. La paz de Dios reine entre todos.